yo voy aquí a compartir pantalla. Sí están viendo pantalla, ¿verdad? ¿Me Todavía confirman, no. por favor? Ahora sí. Señor. Vale, vale. Te agradezco mucho. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Este tipo va a ser un poquito, pues, no tan largo tampoco como los demás, pero sí va a tener, digamos, bastante, o va a ser un poquito más amplio, puesto que sí se va a tener en cuenta, digamos, todas las temáticas desarrolladas durante el periodo, en el momento intermedio. Entonces, unidad uno, leyes de inferencia; unidad 2, todo lo que tiene que ver con teoría de conjuntos; unidad 3, cuantificadores lógicos; y ya pues la unidad 4 saben que es la POC. Entonces, digamos, como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, lo cierto es que entonces en ese orden vamos a comenzar a ver algunos elementos que van a ser interesantes para esta actividad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la unidad uno, ¿listo? O sea, la dinámica o metodología de este CIPAS va a ser básicamente como, eh, digamos, se va a explicar algo de teoría y se van a hacer, se va a explicar unas preguntas del tipo como van a salir en la POC, ¿sí? Algo relacionadas, entonces para que las tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, nosotros cuando comenzamos a ver teoría de conjuntos, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar con conjuntos. La unidad uno fue leyes de inferencia, pero vamos a comenzar con conjuntos. Eh, Cuando comenzamos a ver conjuntos, digamos que decíamos que el conjunto es toda agrupación y colección o reunión de individuos, cosas, animales o personas o números bien definidos que cumplen una propiedad determinada. Eso era importantísimo tener claro frente a, a esa actividad, a esa temática. Pues digamos que esta temática lo que permitía de alguna manera es poder estructurar una organización en términos grupales de de unos ciertos elementos que cumplen o cumplían con una determinada característica, ¿cierto? Esa característica, por supuesto, pues, digamos, tenían que ser en común. Entonces, no podíamos mezclar, por ejemplo, números con letras, porque si bien es cierto, dentro de las características decían los números, entonces, si habían elementos, esos con letras, pues no hacían parte de ese conjunto. Su representación, entonces, en este caso, como podemos ver acá, ¿cierto? Se pueden hacer por medio de los diagramas de Venn. Algo que nosotros decíamos en su momento era que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Como ustedes pueden ver acá, puede ser universal el conjunto A y el conjunto B, ¿cierto? Y hay un elemento que pertenece al conjunto A. Es decir que esta palabrita acá que los conjuntos pertenecen, no es pertenecen, sino que están contenidos. ¿Listo? Están contenidos. Porque la relación de pertenencia, ¿cierto? La relación de pertenencia se da entre elemento, ¿cierto? Entre elemento. Mantenés. Ay, Dios Cristo. Entre vamos a escribir acá, elemento, pasa, elemento y conjunto. Y la relación de contenencia se da entre conjunto, ¿cierto? Y conjunto. ¿Listo? Entonces, esas relaciones deben estar muy claras, porque los elementos pertenecen a los conjuntos y los conjuntos A y B, por ejemplo, en este caso, son subconjuntos del conjunto universal.
Entonces, digamos, no podríamos hablar de una relación de pertenencia, sino de una relación de contenencia, porque el conjunto A y el conjunto B están contenidos dentro del conjunto universal, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo allí. Por ejemplo, el elemento X, ¿cierto? Pertenece al conjunto A, ¿cierto? Claro, pero el conjunto X acá, podemos decir, no pertenece al conjunto B, porque no está dentro del conjunto B, ¿cierto? Simplemente está dentro del conjunto A. Entonces, eso es importante tener claro frente a eso. Ahora, una manera de poder determinar los conjuntos se hacía de dos formas. Era por comprensión, ¿cierto? O por extensión. Por comprensión, básicamente, la connotación que se le daba es que a comprensión se determinaba, ¿cierto? Decía, se determina una generalidad. Y esa generalidad, pues tenía que cumplirse, ¿cierto? Esa generalidad se cumple. Por ejemplo, números pares mayores que 2 y menores que 12. Mire que aquí, básicamente, números mayores que 2 y menores que 12. Ahí hay una condición, ¿cierto? ¿Y cómo se escribe? X tal que X pertenece a los reales y X es par. Mire que hay una condición acá, que es par. Y la otra es que sea mayor que 2 y menor que 12. Claro. Pero resulta de que al momento de pasar de comprensión a extensión, ustedes pueden ver ahí que los elementos que constituyen a ese conjunto, como está ahí, como se puede evidenciar, es, digamos, el 4, el 6, ¿cierto? El 4, el 6, el 8 y el 10. Pero particularmente no está ni el 2 ni el 12, pero es por una simple razón. Porque si yo estoy diciendo todos los X, ¿cierto? Todos los X mayores que 2 y menores que 12, esta desigualdad que está acá, ¿cierto? Esa desigualdad es una desigualdad estricta. Esa que está acá, mayor, menor. Es una desigualdad estricta. ¿Qué quiere decir que sea estricta? Que me está diciendo todos los X mayores que 2. Mayores que 2 quiere decir que son mayores que 2, no me toma el 2. Pero ¿qué sucede si se tomara el 2? Entonces ustedes van a encontrar desigualdades, por ejemplo, como que todos los X, todos los X mayores e iguales. Y los mayores iguales tienen una rayita acá en la parte de abajo. Entonces, menores iguales a 12. Ahí sí incluiría el 2. Entonces quedaría 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahí sí lo incluye, ¿cierto? Ahí sí lo incluye. En la parte de arriba no lo incluye porque la desigualdad es una desigualdad estricta. Esta desigualdad que está acá no es estricta, ¿cierto? No es estricta porque no está considerando ni el 2 ni el 12. Es un intervalo, en este caso, no estricta, ¿cierto? No estricta. Y esta sí es estricta. Esta que está abajo, pongámosle desigualdad estricta. Entonces, es importantísimo poder identificar eso, ¿no? Entonces, obviamente, pues dice que los conjuntos se representan de manera verbal, simbólica y gráfica. Eso sí ya lo tenemos claro. Bueno, resulta de que también cuando se habla de la tipología de conjuntos, ¿cierto? Cuando se habla de la tipología de conjuntos, eh, resulta de que en este caso, los conjuntos se pueden dividir en infinitos, finitos, unitarios y vacíos. Cada uno de estos conjuntos o estas tipologías tiene unas particularidades importantes. Y es que los infinitos, pues los elementos no pueden ser, digamos, contados prácticamente. O sea, no tienen una cardinalidad. Esa es la palabra. No tienen, o sí, no tienen una cardinalidad definida. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que la cardinalidad, por ejemplo, en el caso de P, es infinita. ¿Sí? Es infinita, o sea, no tiene una cardinalidad, es infinito la cantidad de números. Pero, por ejemplo, cuando es finito, la cardinalidad, por ejemplo, de Q, se puede decir que la cardinalidad de Q es 1, 2, 3,
4 elementos, entonces 4 elementos. Esa es la cardinalidad de Q, ¿cierto? El conjunto unitario, pues en este caso es un conjunto que tiene solamente un elemento, entonces la cardinalidad de R, ¿cierto? Es igual a un elemento. Y cuando es vacío, pues no tiene elemento, entonces ningún elemento. ¿Por qué no pongo el cero? Porque pues digamos que algo que ha pasado y es que los estudiantes suelen confundir el cero pues, con un elemento. Y puede que sí sea un elemento. Simplemente que en contextos diferentes el cero es la ausencia de algo, ¿cierto? Que no existe o que no hay. Pero para efectos de este ejercicio o de este tema, no vamos a considerar el cero sino como un elemento, por lo tanto no vamos a poner cero, sino que vamos a poner que ningún elemento pues hace parte de ese conjunto S, ¿cierto? Entonces la cardinalidad de S es lo que he puesto aquí, ningún elemento. ¿Hasta ahí todo claro, estimados estudiantes? ¿Sí me están escuchando bien? Por favor, ¿me Sí, confirman? señor. Sí, señor. Bueno, Sí, vale, señor. perfecto. Muy bien. Ok, bueno, prácticamente aquí vuelvo y retomo un poco el tema de la cardinalidad, ¿no? Entonces, ya aquí les queda un poquito más claro. Por ejemplo, el conjunto A tiene cardinalidad de 6, el conjunto B 7 y el conjunto C 4. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el conjunto de los números, por ejemplo, el conjunto de los números, por ejemplo, naturales. El conjunto de los números naturales, pues son infinitos, ¿cierto? O sea, son infinitos números. Entonces, la cardinalidad del conjunto de los naturales se puede escribir así. Y lo mismo, por ejemplo, el de los enteros también, infinito. El de los racionales también. De los racionales, en este caso, también infinito. El de los irracionales, igual, infinito. Entonces, digamos que, pues efectivamente, digamos, donde se mira con mayor preponderancia esta tipología de conjuntos son en esos conjuntos que les he definido allí y que les he puesto de mención. Bueno, muy bien. Decimos que en este caso, acá vamos a hablar un poco sobre la relación de contenencia, ¿cierto? Y la relación de contenencia básicamente, pues le decía que, eh, como ustedes pueden ver acá, pues están definidos dos conjuntos, ¿no? El conjunto A y el conjunto B. Entonces, si uno se pone a comparar, por ejemplo, el conjunto A tiene A, el conjunto B tiene A. El conjunto A tiene E, el conjunto B tiene E. El conjunto A tiene I, el conjunto B tiene I. El conjunto A tiene el elemento O y el conjunto B tiene el elemento O. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto A está contenido en el conjunto B, pero el conjunto B no está contenido en el conjunto A. Claro, porque el conjunto B tiene B, C y D. Entonces, en este caso esos elementos B, C y D no están en el conjunto A. Por lo tanto, se puede decir que el conjunto B no está contenido en el conjunto A, que es básicamente lo que está acá, ¿cierto? B no está contenido en el conjunto A, o en este caso, eh, caso específico también, acá, miremos, traigamos a colación este ejercicio. Mire, el A está en A y en B. El E está en A y B. El I está en A y B. El O está en A y B. Y el U no está en B. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto A, ¿cierto? No está contenido en el conjunto B. Y que por lo tanto el conjunto B tampoco en este caso, tampoco está contenido en el conjunto A. Entonces, pueden darse esas situaciones, ¿no? Pueden darse esas situaciones muy particulares que les permitirá sobre todo tener un poco de claridad entre la relación de pertenencia y la relación de contenencia. Recordemos, relación de pertenencia se da entre conjunto, elemento
Y la relación de contenencia se da entre conjunto, conjunto, como la estamos estableciendo aquí. Se dicen que dos conjuntos son disyuntos, ¿cierto? ¿Sí? Cuando, ¿sí? Cuando dos conjuntos son cuando no tienen ningún elemento en común. O sea, es decir, que los elementos de A no están en B, ni los elementos de B tampoco están en A. Entonces, a eso se le llaman conjuntos disyuntos. ¿Listo? Un subconjunto propio quiere decir que, pues, A está en B y B está en A. Entonces, por ejemplo, el conjunto A dice X tal que X es una vocal. Si ustedes se fijan, muchachos o muchachas, este está determinado, ¿cierto? Por comprensión. Y este está determinado por extensión, ¿cierto? Por extensión. Entonces, determinado por comprensión y por extensión. Pero mire que no hay diferencia, porque pues básicamente X tal que X es una vocal, pues este conjunto A también se puede representar como A, ¿cierto? Como B, perdón, como A, acá, como A, como E, ¿cierto? Como I, como O y como U, ¿cierto? Como U. Entonces, pues podríamos decir que estaríamos hablando del mismo conjunto. Del mismo conjunto, o sea, no hay ninguna diferencia. Y pues obviamente el que está abajo, pues está determinado por extensión, pues yo puedo decir que este conjunto P es X al que X pertenece, ¿cierto? Pues a las vocales, o bueno, no podemos necesariamente a las vocales, vamos a ver, vocales, y pues sería X es una vocal, ¿cierto? Una vocal. Entonces, efectivamente, pues podemos decir que estos dos conjuntos son totalmente iguales, ¿cierto? Se llaman subconjuntos propios. Bueno, muy bien. Entonces, resulta de que hagamos con la primera pregunta. Así les va a salir una pregunta ya, posiblemente algo similar, algo igual, ¿cierto? Entonces, hay siempre un enunciado, ¿cierto? Vamos a encontrar siempre un enunciado y ese enunciado nos va a decir, digamos, nos va a dar la información para poder determinar a partir de ese enunciado cuatro opciones que nos dan una única verdadera. Entonces nos dicen lo siguiente, póngale cuidado. Dados los siguientes conjuntos A, 2, 4, 6, 8, 10 y B, X tal que X pertenece a los naturales, ¿cierto? Y, ¿cierto? X es menor e igual a 1 y menor, y X es menor o igual a 10, se puede afirmar que A es subconjunto de B. Y además, A está nombrado por comprensión. B, como todos los elementos de A están en B, entonces A y B tienen una relación de igualdad. C, la intersección entre A y B tienen como resultado el conjunto vacío. D, A es subconjunto de B y además B está nombrado por comprensión. Entonces, pónganle cuidado acá. A, ¿cierto? Que es este, sería 2, 4, ¿cierto? 6, 8 y 10. Y B sería, en este caso, me dice que son todos los X, tal que X pertenecen a los naturales y todos, o sea, todos los X que van mayores e iguales, mire que acá hay una desigualdad que no es estricta, ¿no? Me está diciendo mayores iguales a 1 y menores iguales a 10. Entonces sería 1, incluye el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí me está incluyendo todo, ¿no?
porque me incluye el 1 hasta el 10. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta esos dos conjuntos, entonces comenzamos a mirar las opciones de respuesta. A es un subconjunto de B. Inmediatamente, ¿qué quiere decir? Que no podemos considerarla. ¿Por qué? Porque me está diciendo que A es un subconjunto de B y A no es un subconjunto de B, porque está el 2 y bueno, el 4, el 6, el 8 y el 10. Bueno, parece que sí, pero lo que no está aquí es que me dice que A está nombrado ¿por qué? Por comprensión. Y efectivamente el A está nombrado por comprensión o por extensión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está nombrado por comprensión o por extensión? Extensión. Extensión, claro. Está por Comprensión. extensión. No. A está nombrado por extensión. Porque recuerden, extensión quiere decir que está nombrando uno a uno los elementos. ¿Ah? ¿Lo recuerdan? Sí, Uno a señor. uno los elementos. Entonces, el A está nombrando uno a uno los elementos, por lo tanto es por extensión. Entonces, inmediatamente la descartamos. B. Dice así. Como todos los elementos de A están en el conjunto B, efectivamente así es, ¿no es cierto? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10 están en B, porque está acá, ¿cierto? Está acá, 6, 8, 10, sí, está muy bien. Dice, entonces, A y B tiene una relación de igualdad. No, porque A está contenido en B y B no está contenido en A. Por lo tanto, A es diferente a B. ¿Listo? Entonces, no podemos decir que esos dos conjuntos tienen una relación de igualdad. No se puede decir. ¿Listo? Con solo uno que no esté contenido en el otro, quiere decir que no hay igualdad. ¿Listo? Vamos con la opción 3. Nos dice, la intersección de A y B, ¿sí? La intersección de A y B tiene como resultado un conjunto vacío. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso, ¿cierto? En este caso, si ustedes se fijan, los elementos en común entre A y B, ¿cuáles son? 2, 4, Eso, 2, 6, 8 eso, y 10. exacto. Entonces, esos elementos que vienen siendo la intersección, ¿cierto? Esos elementos son la intersección entre el conjunto A y B. Entonces, acá me dice que la intersección entre A y B tiene como resultado el conjunto vacío. ¿Es verdad o falsedad? Falso. 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 Y nos queda solamente una sola opción, que es A es un subconjunto de B. Eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Porque A, digamos, está dentro de B. O sea, A está contenido en B. Eso sí lo sabemos, que es verdad. Y además, dice B está determinado ¿por qué? Por comprensión. ¿Qué quiere decir eso? Claro, mire lo que nos pusieron acá. X tal que X pertenece a los naturales y X es mayor o igual a 1 y menor o igual a ¿qué? A 10. ¿Sí? Entonces sí está por comprensión. Efectivamente, la respuesta correcta es la respuesta D. ¿Listo? Profe, qué pena. Ajá. En el B, la comprensión, usted dice que menor o igual a 10. ¿Ese símbolo sí representa al menor? ¿No es mayor? Sí, póngale cuidado. Si yo, por ejemplo, mira lo que te voy a poner acá. Ujú. Si yo tengo 1 acá, esto, y menor o igual a 10. Acá yo digo, siempre comienzo a decir que X es mayor e igual a 1 y menor e igual a 10. Voy a hacer de cuenta de que voy a trabajarlo por separado. Voy a sacar X, ¿cierto? ¿Cierto? Es mayor, ¿sí? No, mayor e igual a 1 y
X es menor o igual a 10. Miren, pónganle cuidado lo que está acá. Si ustedes se fijan en esta partecita, ¿cierto? En esta partecita acá. Si le miran la flechita que está así y acá está el X, ¿sí? Acá está el X y acá está la flechita. Hagamos de cuenta, se lo voy a hacer de manera muy didáctica. La desigualdad, donde tiene la boca abierta, quiere decir que se está comiendo al X. Entonces, se come al X, ¿cierto? Y donde está apuntando hacia el X, quiere decir que es menor. Cuando se come al X, quiere decir que es mayor. Cuando está apuntando hacia el X, quiere decir que es menor. ¿Listo? Entonces, efectivamente, ¿qué está pasando acá? Que todos los X mayores e iguales a quién? A 1. A 1. Y cuando no se lo está comiendo, que es básicamente que está apuntando hacia X, que es como está pasando aquí, ¿cierto? Que es como está pasando acá, pues quiere decir que son todos los X menores que quién, e iguales ¿a quién? A 10, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Aquí son todos los X mayores iguales a 1 y aquí son todos los X menores que ¿qué? Que 10. De iguales que 10. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí? Sí, ¿O señor. no? Ok, vale. Bueno, muy bien. Volvemos otra vez a retomar acá porque vamos a mirar un poco sobre las operaciones. Eh, en algún momento comenzamos a ver todo lo que tenía que ver con unión. Entonces decimos que la unión básicamente es los elementos comunes y no comunes de la relación o la operación entre dos o más conjuntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos acá Luis, Paco y Hugo, las personas que cuentan con un medio de transporte, entonces auto y bicicleta. Entonces, por ejemplo, Luis tiene auto, ¿cierto? Pacho o Paco tiene, en este caso, los dos, ¿no? Auto y bicicleta. Y Hugo solamente tiene ¿qué? Bicicleta. Ahora, quiere decir que pues estamos considerando los tres cuando hablamos de unión. Cuando hablamos de intersección, quiere decir que solamente estamos considerando los elementos que tienen en común. Entonces, solamente Paco tiene auto y bicicleta, ¿sí? Algo que hay que acá interesante es que la unión es una O, ¿no? Y la intersección es una I. Entonces, digamos, eso es importante cuando estemos leyendo algún enunciado. La diferencia. Entonces, la diferencia básicamente, las personas que cuentan ¿con qué? Con bicicleta, pero no auto. Pues el único que cuenta con bicicleta y no tiene auto es Hugo, ¿sí? O por ejemplo, otra pregunta podría ser como las personas que cuentan con auto, pero no bicicleta. En ese caso, ¿quién sería? ¿Quién serían las personas que cuentan con auto, pero no bicicleta? ¿Será Luis o será Paco? ¿Qué Hugo. dice usted? Hugo. No, Hugo tiene bicicleta, pero no tiene auto. Y yo estoy diciendo, ¿quiénes cuentan con auto, pero no bicicleta? Luis. Luis, exacto. O sea, porque es como, B diferencia A sería Hugo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que tiene bicicleta, pero no tiene auto. Pero si yo digo A diferencia B, ¿sería quién? Luis. Luis es el único que no tiene, en este caso, bicicleta, pero sí tiene auto. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de diferencia simétrica, básicamente es como poner esta operación. Es como poner acá. A diferencia, A diferencia simétrica B, unido con B, diferencia simétrica A, unido los dos. Pues básicamente es considerar la diferencia de cada uno de los conjuntos y unirlos. O sea, las personas que cuentan con auto o bicicleta, pero no tienen los dos medios. En este caso, pues Luis y Hugo
cuentan con un único medio de transporte y solamente se pone allí, o sea, Hugo y Luis, pero no se puede poner Paco porque Paco tiene los dos medios, tiene auto y tiene bicicleta. Entonces, es allí como, digamos, como la manera de poder entender las operaciones básicas de teoría de conjuntos. Entonces, vamos aquí. Miremos este conjunto universal. A, B, C, D, E, F, G, J. Entonces, si decimos A diferencia B, A diferencia simétrica B, ¿cuáles serían? A ver, A diferencia simétrica B. Mire que yo ya acabé de explicar esa operación. A diferencia simétrica B. ¿Cómo sería? No sé, A, D, E y F. A, D, E y F. Muy bien, claro. A, D, E y F. Excelente. Esa es la operación. A unión C. ¿Qué es A unión C? ¿Qué elementos? ¿Todos? No, no No, Todo pueden ser todos. conjunto A con La conjunto C. B y la C. no, esa es la intersección, ¿no? O Sí, sea, pero estamos A, hablando. B, C, F, G. Eso. A, B, D, S, G y F. Muy bien. Claro, porque son todos los elementos de A y los elementos de B comunes y no comunes. Muy bien. Vamos con A, intersección B. Ahora sí hablemos de intersección. BC. B, C. Muy bien. Muy bien. Ahora, B, diferencia simétrica C. Perdón, B, diferencia C. No es simétrica, es normal. Sería E. B y E. B y E. Excelente, muy bien. No digo que estoy aquí conectando. Bueno, me quiere como descargar el computador. Muy bien. Ok, muy bien. Y mire que acá ya un poquito más complejo. B diferencia simétrica, perdón, B diferencia C, complemento. El complemento de ese conjunto que sacan la parte de arriba. ¿Cuál sería? En otras palabras, ¿cuáles son los elementos que le hacen falta a ese conjunto para hacer el conjunto universal? A. No, ¿sí? La J. C y F. No, C. No. D y G. no. No. ¿Cuál es el conjunto universal? Identifiquemos ahí el conjunto universal. Está de primero. J y C. No. O sea, Miremos el todos. conjunto. Todos. Ese es Sería el conjunto A y universal. J. A. Todos ¿Cuáles son son entonces, ¿cuáles son los elementos que le hacen falta a ese conjunto para hacer el conjunto universal? La A y la J. No, pero sí, mira, A, ¿qué es? D, ¿Cuál es? Exacto. A, ¿Cuál le hace falta? D, Todos. Todos E, excepto. J, C. Ajá. Exacto. O sea, todos excepto los que están ahí, que es B y E. Esos son los elementos que le hacen falta a B diferencia C para hacer ¿qué? El conjunto universal. ¿Sí? Ese es el complemento de un conjunto. Ese es el complemento de un conjunto. Y decimos estudiantes. Bien, entonces, miremos este tipo de pregunta que a mí me encanta este tipo de pregunta porque nos hace pensar un poquito más allá de lo que hemos aprendido. Les va a salir así, de este tipo así. Dice así. Ese tipo de preguntas consta de dos proposiciones. Así, una afirmación y una razón. Unidas por una palabra por qué. El por qué quiere decir como la justificación, ¿cierto? O sea, como la razón. Dice así, el estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder a este tipo de preguntas debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida, ¿cierto? El enunciado es la siguiente, pongámosle un poco de lógica acá
Vamos a concentrarnos y yo voy a tratar de ayudarles como para que ustedes me ayuden a razonar, porque pues obviamente la idea es que la hagamos en grupo. ¿Listo? Dice así, un conjunto por extensión presenta todos y cada uno de sus elementos, porque la intersección entre dos conjuntos se encuentran los elementos repetidos. Porque en la intersección entre dos conjuntos se encuentran los elementos repetidos. A ver, lo primero que hay que hacer es evidenciar si las proposiciones ambas son verdaderas. ¿Listo? Entonces, un conjunto por extensión presenta todos y cada uno de sus elementos. ¿Si es verdadera o es falsa? Verdadera. Listo, entonces la afirmación es verdadera. Ahora, la siguiente, después del por qué, dice, en la intersección entre dos conjuntos se encuentran los elementos repetidos. ¿Es verdadera o es falsa? Verdadera. Listo, es verdadera. Muy bien. Ahora, leámosla completamente y miramos si la afirmación, ¿cierto? En este caso, si esto que está acá, acá, la afirmación es la afirmación y esta es la explicación. Entonces, esta es la justificación. La palabra que une es la justificación. Entonces, vamos a responder esa pregunta. Dice así, la afirmación, no, es la afirmación y la razón. Afirmación, explicación o razón. O razón, listo. Entonces, nos dice así, la afirmación y la razón son verdaderas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, Sí. sí. Y la razón es una explicación correcta de la afirmación. ¿Será que sí o no? O sea, como que lo que está después del por qué me explica la razón del por qué el conjunto por extensión presenta todos y cada uno de los elementos. ¿Sí es una explicación de esa afirmación? No, ¿cierto que no? O sea, no está explicándome el por qué es una afirmación verdadera y además no me está explicando que el conjunto por extensión es básicamente que nombra los elementos uno a uno de un conjunto. Entonces, ¿qué podemos decir? La descartamos de una vez, ¿cierto? Decimos que no. Entonces dice, ponle que lo que está acá. Dice así. La afirmación y la razón son verdaderas, eso lo compartimos, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Al parecer esta es como la que se nos aproxima un poco, ¿cierto? Leamos las otras a ver qué dicen. La afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿Qué podemos decir de esta respuesta? ¿Podemos considerarla? No. No, porque ya sabemos que tanto la afirmación como la razón son verdaderas, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y la otra es, la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. No. No. Entonces la respuesta correcta es B. la B. Me dice, la afirmación y la razón son verdaderas. Hasta acá, perfecto. Pero no, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. O sea, me quiere decir que tanto la afirmación es verdadera, ¿cierto? Que lo sabemos que es así. Y esa también es verdadera, pero esta razón no me explica. Explica la razón del por qué esta primera proposición es verdadera. ¿Comprendido hasta ahí, estimados estudiantes? Sí, señor. O sea, esta es una pregunta muy fácil, pero muchas veces no le ponemos un poco de lógica a eso y nos suele pasar que nos confundimos y contestamos cualquier respuesta así, al azar.
Muy bien. Ahora nos vamos con la interpretación de una situación problema. Entonces, resulta de que en una clínica de la ciudad de Cali se presentan la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos, 12 son internistas. Entonces, vamos a comenzar a construir de una vez. 4 médicos tienen las 3 especialidades. Luego dicen que 7 son neurólogos e internistas. Pero como ya habían 4 en la intersección mayor, entonces 4 más 3, 7. Luego nos dice que 8 médicos son cardiólogos e internistas. La letra E es I. Dice, entonces quiere decir que es una intersección. Entonces, 4 más 4 es 8. Luego dice que 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Y con eso hemos construido las intersecciones mayores. Luego entonces nos vamos con 12 son cardiólogos. Pero como ya nos ponemos a sumar que 4 más 4 más 1, en este caso son 9. Y 12 menos 9 me da 3. Ahora, luego dice que 10 son neurólogos. Si yo tengo que 10 son neurólogos y ya 3 más 4 más 1 me da 8, entonces a 10 le quito 8, me queda 2. Y por último, me dice que tengo 12 que son internistas, pero 4 más 4 más 3, en este caso me da 11. Y a 12 le quito 12, perdón, a 12 le quito 11, entonces me queda 1. Eso quiere decir que ya hemos construido allí, en este caso, el diagrama. Entonces, ahora nos vamos con las preguntas. ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? Entonces, en este caso, nos vamos acá y eso nos dice que los que tienen una única especialidad vienen siendo 6 médicos, que son 3 cardiólogos, 2 neurólogos y un internista. ¿Cuántos médicos son cardiólogos y o intensivistas, pero no neurólogos? Mire que me están diciendo acá y me están poniendo una restricción de una vez, ¿cierto? Inicialmente me dice, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas? Cardiólogos e intensivistas, pues en este caso, o internistas, ¿no? Yo creo que la palabra ahí es internista. Serían 8, pero me están diciendo luego, pero no neurólogos. Entonces yo no puedo considerar estos 4 que están acá, ¿cierto? No puedo considerar estos 4 que están acá, porque estos 4, a pesar de que son cardiólogos e internistas, también son neurólogos, pero me está poniendo esa condición acá, pero que no sean neurólogos. Entonces, en este caso serían 4 médicos, no más, ¿cierto? 4 médicos, no más. Y ya, esas son las preguntas, digamos, que pueden salir, digamos, si los ponen a desarrollar una situación, entonces ya saben cómo interpretar dichas situaciones en el marco de unas preguntas que son las que se proponen en la prueba objetiva cerrada. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Perdón, muchachos. Esta es la unidad 1. Si no, yo no sé por qué me voy acá. Listo, unidad 1. La otra era unidad 2. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿O podemos seguir? No, señor, por mi parte no tengo ninguna pregunta. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, entonces nos vamos ahorita con métodos para probar la validez de argumento. Entonces resulta de que en ese momento, cuando estuvimos hablando de, de las proposiciones y todo lo que tenía que ver con demostraciones de validez de argumentos, entonces nos fuimos aproximando a lo que era una proposición, ¿cierto? Y en sí, pues digamos, cómo se constituían esas proposiciones, de tal manera que llegamos al consenso a partir de la teoría que existen proposiciones que son simples y proposiciones que son compuestas. Entonces, una proposición es la oración afirmativa que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas. Eso es importantísimo. Una proposición no puede tener 2 criterios de validez. Siempre va a tener una, o es verdadera o es falsa, pero no pueden ser ambas a la vez. ¿Listo? No pueden ser ambas a la vez. Entonces, en ese orden, digamos, nos vamos acá. El sol es amarillo. La raíz cuadrada de 25 es 5. La luna es un satélite natural. Si ustedes se fijan acá, el sol es amarillo. A simple vista, y si nosotros no tenemos conocimiento, podríamos decir que
es verdadera, ¿no? Pero quienes conocen de la ciencia, sabemos que el Sol no es amarillo, sino que es blanco. Simplemente que por la refracción de la luz y demás, que tiene que pasar por una serie de atmósferas y estratosferas y demás, llega aquí a nuestra percepción visual de color amarillo, pero el Sol es blanco. Podríamos decir entonces que eso es una afirmación o una proposición que es falsa. Ahora, ¿la raíz cuadrada de 25 es 5? Sí. La raíz cuadrada de 25 sí es 5. Entonces, es una afirmación que es verdadera. ¿La Luna es un satélite natural? Claro, por supuesto. Es la que nosotros conocemos que gira alrededor del Sol, de la Tierra, perdón. Entonces, digamos, en efecto, nosotros podríamos decir que tenemos tres proposiciones, que una de ellas es falsa y dos de ellas allí son falsas, son verdaderas. Perdón. Ok, entonces, para tener en cuenta, ¿cierto? No son proposiciones. No es una proposición? Excelente trabajo de matemáticas. Estoy haciendo una afirmación, una exclamación. Excelente trabajo de matemáticas. ¿Puedo darle un criterio de validez ahí? No. No sé si lo que estoy diciendo es falso o es verdadero. Excelente. Otro. ¿A qué horas de la clase, a qué horas es la clase de matemáticas? ¿A eso se le puede dar un criterio de verdad? No. No se le puede dar un criterio de verdad. Porque es una pregunta. Es una pregunta. Levanta la mirada al éxito. Es una afirmación o una admiración que no tiene una estructura adecuada para poder determinar que sea una proposición. Si ustedes se fijan acá, la estructura de una proposición es sujeto más verbo más complemento, ¿cierto? Esta es la estructura que tiene que cumplir. Esta es la estructura. Aquí no, acá no tiene ni siquiera el sujeto. No se sabe ni de quién se está hablando. ¿Sí? Muy bien. Ahora, resulta de que, claro, como esas proposiciones que eran simples, ¿cierto? Y compuestas, pues se necesita establecer digamos, unión o eso se llama conectores lógicos, ¿cierto? Unos conectores lógicos. Y entonces esos conectores lógicos los conocemos como disyunción, conjunción, condicional y bicondicional. La negación es un operador, ¿sí? La negación es un operador, o sea, el operador, ¿por qué? Porque me cambia a mí de sentido la oración o la afirmación, ¿no? Que está constituida, en este caso, por un sujeto, por un verbo y por un complemento. Eso lo sabemos. Entonces, nos vamos aquí. De acuerdo a lo que ya estamos viendo acá, recordemos un poco, ¿no? La conjunción es I y su connotación o simbología es una V así volteadita. La disyunción es O, ¿cierto? Y es así. La negación es no, ¿cierto? Y también tiene una connotación de una L volteadita, ¿cierto? O una virgulilla. Condicional es sí, entonces, que es una línea direccional. Y el bicondicional es sí y solo sí, y es una bidireccionalidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos vamos aquí con esta pregunta, que va a ser de este tipo. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno al enunciado de problema, contexto, frente al cual usted debe seleccionar aquella opción que corresponde correctamente al ítem planteado. Entre cuatro identificadas como la A, B, C y D, solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta enunciado. Recuerda que los operadores lógicos de la lógica proposicional son conjunción, disyunción, bicondicional y bicondicional. ¿Cuál es el símbolo que representa el conector bicondicional? ¿Cuál es ese? La A, la La B, C. la C. Excelente, muy bien. Ahí ya se ganaron un punto. Muy bien. Bueno. Ahora vamos con lo que es la construcción de un argumento, ¿cierto? La construcción de un argumento.
Dice así, si se programan actividades académicas, entonces se programan las olimpiadas deportivas, por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Nos ponen allí como una burbujita que nos dice los operadores lógicos están demarcados en rojo. Ok. ¿Cuáles son las proposiciones? P. Se programan actividades académicas. Q. Se programan las olimpiadas deportivas. R. Los estudiantes estarán activos. S. Los estudiantes bajarán su rendimiento académico. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo puedo llevar esa transición de un lenguaje que es totalmente natural, como está acá, ¿cierto? Como el que conocemos acá, y lo llevamos a ese lenguaje que es simbólico? Entonces, hacemos esa transposición y lo que decimos es que P, entonces P sabemos que se programa actividades académicas. Entonces, si se programan actividades académicas, o sea, quiere decir que este es P, ¿cierto? P, entonces, ¿cierto? Se programan las olimpiadas deportivas. Las olimpiadas deportivas es ¿qué? Q. Y entonces quiere decir que acá está la primera proposición compuesta. Ahora, por lo tanto, mire, por lo tanto, entonces viene, en este caso, el conector. Entonces, por lo tanto, los estudiantes no estarán activos. ¿Qué quiere decir? Pues los estudiantes no estarán activos, quiere decir que aquí sería la negación ¿de quién? De R. O, en este caso, el conector o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Entonces, ese. Ese. Y es lo que tenemos acá. ¿Ve? Muy fácil construirlo, ¿verdad? Muy fácil construirlo. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese aspecto, me dice acá, una tabla de verdad, ¿cierto? Una tabla de verdad determina el valor de verdad de un argumento lógico o un argumento conformado por proposiciones simples y compuestas que conforman un argumento simplificado de las tablas de verdad según los operadores lógicos utilizados. Muy bien. Entonces, digamos que en efecto, poder hablar de las tablas de verdad nos permite a nosotros poder hacer procesos de demostración deductivos y a partir de dichas tablas podemos llegar a una conclusión. Y esa conclusión, de acuerdo a esta tabla, ¿cierto? Mire que acá tenemos la negación, la conjunción, la disyunción, el bicondicional, el condicional y el bicondicional. Entonces, tenemos dos proposiciones, ¿no? Hay algo muy interesante aquí, mis estimados estudiantes, es que pues la negación básicamente es como, si yo tengo la premisa P, pues básicamente P me dice verdadero, verdadero, falso, falso, sería lo contrario, ¿no? Falso, falso, verdadero, verdadero. Si tengo la conjunción, básicamente me dice la conjunción. Mire que yo no tengo que aprenderme la tabla como tal, tengo que aprenderme la estructura de la tabla. Cuando yo hablo de la conjunción que sí, pues básicamente estaría diciendo que la única que va a ser verdadera es cuando ambas proposiciones son verdaderas, de lo contrario todo va a ser falso. La disyunción, ¿cierto? Va a ser que ese lo simplemente va a ser falso cuando ambas son falsas, de lo contrario siempre va a ser verdadera. La condicional básicamente me dice, simplemente va a ser falso cuando parto de una verdad y llega una falsedad. Cuando parto de una verdad y llega una falsedad. Ahí va a ser falso, de lo contrario todo va a ser verdadero. Verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Y por último, si solamente va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. De lo contrario, siempre va a ser falso. Cuando estamos hablando de un bicondicional. Vamos a tratar de entender un poco eso. Y es que, por ejemplo, si nos dan unas proposiciones PQR, entonces hay una fórmula, ¿no? Lo primero que hay que hacer es identificar las proposiciones simples del argumento. PQR, ¿cierto? Y como es 2
elevado al cubo, esto es igual a 2 por 2 por 2, y eso es igual a 8, ¿cierto? A 8 filas. Entonces nos venimos acá y claro, hay 4 verdaderas y 4 falsas. Comenzamos. Sí, entonces acá está, miren, 4 verdaderas, 4 falsas, después 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, después una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Listo. Posterior a ello, entonces dice asignar variables a las proposiciones simples. Claro. Si tenemos un argumento, entonces ahí lo que tenemos que hacer es, digamos, como asignar lo que yo hice acá, que era, mire que lo que yo le hice acá fue sacar de ese argumento natural y ponerlos aquí como una asignación de variables. Entonces, después de eso, lo que vamos a hacer es asignar esas variables en una proposición, ¿cierto? Luego, después de eso, nos dice obtener la traducción simbólica del argumento. Claro, si yo ya hice la transición de este a este, entonces después obtengo el lenguaje simbólico. Y ya teniendo el lenguaje simbólico, entonces lo que yo hice acá, que es esto, ¿no? Encontrar cuántas filas me representa esa tabla. Y ya luego, posteriormente, comienzo proposiciones simples, ¿cierto? Después sigue, ay Dios, eso, ay Dios, ¿qué pasó acá? 1, ¿cierto? Después este es 2, este es 3, y acá 4. Entonces, proposiciones simples, después vienen las negaciones, después vienen las premisas, que vienen siendo un poco más grandes, que es la relación entre más de una proposición, y por último, la relación entre premisas, de tal manera que lleguemos al argumento final. Y a eso pasamos entonces ya al uso de las tablas de verdad que ya conocemos. Entonces, si necesitamos la disyunción, la conjunción, el condicional, el bicondicional y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Resulta de que cuando llegamos a la conclusión de una tabla puede darse de 3 tipos. O sea, si es una tautología, quiere decir que todos los valores que nos dieron fueron verdaderos. Si nos da una contradicción, quiere decir que todos los valores son falsos. Y si nos da, en este caso, una contingencia, quiere decir que hay valores de verdad y falsedad. Hay unas inconsistencias en el argumento que nos hace llegar a esa una contingencia, ¿sí? Es decir que eso es importantísimo porque cuando el argumento es una tautología y es totalmente verdadero, se pueden hacer procesos de demostración. De lo contrario, no tendría una demostración porque para las demostraciones se necesita de una rigurosidad de tal manera que al momento de utilizar las leyes, que son leyes generales, pues nos permita a nosotros poder determinar con claridad ese aspecto. ¿Listo? Entonces, nos vamos aquí a este argumento. ¿Sí? Nos vamos aquí a ese argumento. Entonces, ponle cuidado. Muy bien. A ver, nos dice así, van a encontrar seguramente este tipo de preguntas, o por lo menos van a encontrar el enunciado, ustedes van a tener a la mano, en una hojita, esta tablita, que ya la deben tener por ahí, ¿cierto? O la construyen, la construyen. Entonces, dice así, este tipo de pregunta consta de 2 proposiciones, así una afirmación, una razón. Ya decimos, ya sabemos cuando nos hablan de afirmación y de razón. ¿Listo? Afirmación y de razón, eso ya lo sabemos. Entonces, vamos acá y vamos a identificar acá lo siguiente, el enunciado. Dice así, la proposición compuesta P entonces Q, ¿cierto? Y P entonces Q es una tautología. Listo, entonces esta es la afirmación. ¿Cierto? Y dice así, ¿por qué? En una contradicción, el resultado de la tabla de verdad es falso para todos los valores de verdad de la proposición. Entonces, esta es la razón. Esta es justificación. O sea, la palabra que me identifica a mí, la justificación. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la tabla que me ha mostrado, que la tabla es una tautología o una contingencia o una contradicción. ¿Qué me dicen ustedes? Tautología. Es una tautología. Entonces, efectivamente, ¿qué podemos decir de esa primera proposición?
¿Qué es qué? Que es verdadero. Que es verdadera. Verdadera. Esa, que es verdadera. Ahora, ¿es una contradicción el resultado de la tabla de verdad? Sí, bueno, es decir, vamos a leerlo una vez. Es una contradicción el resultado de la tabla de verdad. ¿Es falso para todos los valores de verdad de una proposición simple? ¿Es verdad o falso? Es una contradicción el resultado de la tabla de verdad. Es falso para todos los valores, para todos los valores de verdad de la proposición simple. ¿Es falso o verdadero? Falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué crees que es falso? ¿Qué es una contradicción? A ver, volvamos acá. Porque pues, ahí La dice contradicción, valores que de la verdad y de contradicción falso. pues verdaderas y falsas. Ajá, al final del resultado de la tabla, ¿no? No, señorita. Eso es una tautología, ¿cierto? Que ya lo evidenciamos. ¿Eso es qué es? Una contradicción. ¿Y eso es una qué? Contingencia. Entonces, la contradicción, si nos fijamos acá, todos los valores son ¿qué? Falsos, ¿no? Y la contingencia hay una mezcla entre falsos y verdaderos. Que nos venimos acá y ¿qué podemos decir? Es una contradicción el resultado de la tabla de verdad. Es falso para todos los valores de verdad de la proposición, de las proposiciones simples. Entonces es verdadero. Ajá, es verdadero. Es verdadero. Listo. Entonces ya partimos de eso, ¿no? Ahora sí vamos a leer la respuesta. Dice así. Si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. B. Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. C. Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. D. Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La B. A ver, ¿quién más tiene una posición diferente? A ver, la B. Muy bien. Claro. O sea, ¿por qué? Porque sí sabemos que la proposición compuesta es una tautología, eso lo sabemos, ¿cierto? Ya identificamos que es verdadera. La razón sabemos que es verdadera porque todos los valores que se llega a la conclusión en una tabla de verdad y todos son falsos de la proposición, en este caso, quiere decir entonces que esa proposición es una contradicción, ¿cierto? Que es una proposición compuesta que es totalmente contradictoria. Entonces, pero el hecho de que una tabla sea contradictoria no me explica la razón por la cual ese argumento que estamos ahí, que lo demostramos, sea una tautología. Entonces, no es una explicación, aunque es una afirmación que es verdadera, pero no es una explicación de la afirmación. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, señor. Ok. Luego, entonces nos vamos aquí con las leyes de inferencia. Entonces, aquí recordemos lo que eran las leyes. Recordemos que las leyes son identidades, ¿cierto? Son propiedades ya previamente demostradas. O sea, todas estas leyes que están aquí son tautologías. ¿Sí? Todas las que están ahí, todas las que ustedes están viendo ahí en pantalla, son tautologías. ¿Sí? Son tautologías. Entonces, en efecto, si son tautologías, quiere decir que, eh, pues, se pueden utilizar para hacer demostraciones de otras particularidades, ¿cierto? De otras particularidades. Porque recuerde que cuando hacemos procesos de demostración, estamos haciendo razonamiento deductivo, ¿cierto? Y cuando hacemos razonamiento deductivo, pues básicamente
eso nos permite a nosotros poder, a partir de una generalidad, ¿cierto?, llegar a una particularidad. Ese es el razonamiento deductivo. Entonces, vamos aquí. Miremos aquí la pantalla. Entonces, el modus pone, el modus tollendo tollens, el silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, adjunción, exportación, simplificación, silogismo destructivo, adición, importación, reducción al absurdo. Entonces nos vamos aquí con ese tipo de pregunta. Básicamente ese tipo de pregunta es como que hay 4 opciones y una única es verdadera. Pero miren lo que nos ponen acá, dice así: el siguiente lenguaje simbólico representa una de las leyes de inferencia. ¿Cuál es esa ley? A. Modus tollendo tollens. B. Modus tollendo ponens. C. Modus poniendo ponens. D. Silogismo hipotético. ¿Cuál creen ustedes? Para mí la... Veremos ahí las leyes. ¿Qué pueden decir ustedes? Para ti la modus tollendo tollens, Para mí la C, modus poniendo pone. la C, modus poniendo Sí, total, la sé. ponens. Es la C. Efectivamente es la C. Mire, acá está. El modus poniendo ponens. P entonces Q. Y si tengo el antecedente, puedo tener el consecuente. Y se puede dar entonces en todas las que están acá, ¿no? P entonces negación de Q, y si tengo la P, entonces negación de Q, y si tengo negación de P, entonces Q, y tengo negación de P, entonces puedo tener a Q. Es decir, que estamos en lo correcto. Eso es muy fácil, muy fácil. Miremos esta. A ver, ¿cuáles de las siguientes proposiciones compuestas representan la regla de inferencia lógica? Representan la regla de inferencia lógica. A ver, miremos ahí pues. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿ninguna? ¿Sí me están Yo escuchando? diría que la 1 y la 3, A la o 1 y sea, la la B. 3. A ver, la 1 y la 3. Miramos acá. La 1 y la 3 dice como P, entonces Q. Y si tengo Q, ay Dios, ¿qué dice? Q, entonces puedo obtener AP. Esa es la 1. La 2 dice P, entonces Q. Y si tengo negación de P, entonces puedo obtener a Q. La 3 dice P, entonces Q. Y si tengo la negación de Q, puedo obtener a negación de P. Y la otra, vamos a ir por acá, a la 4. Me dice P, entonces Q. Y si tengo Q, entonces R. Puedo obtener a P, entonces R. Tú dices que la 1 y la 3. La 1 y la 3 dice P, entonces Q. Y tengo a Q, entonces puedo obtener a P. Pero mira que, por ejemplo, ¿cuál se podría acomodar de las leyes de inferencia ahí? ¿Qué dices tú al respecto?
Y la 3 me dice P entonces Q, ¿cierto? P entonces Q. Y si tengo la negación de Q, puedo tener la negación de P. Bueno, al parecer esta podría ser una, ¿no? Porque esa sí la podemos relacionar con ¿qué? Con modus tollens. Esa que está acá, vea. P entonces Q, y si tengo la negación de Q, puedo tener la negación de P. Y efectivamente está pasando eso, ¿no? Yo la Ya la 3 y la 4. modus poniendo ponens. Modus poniendo ponens. ¿Con cuál? O Con sea, la 1 y 2. 1 y 2. P entonces Q. Y si tengo a Q, puedo tener a P. Pero mira que siempre se presenta en el modus poniendo ponens que tengo P entonces Q. Y si tengo el antecedente, puedo tener el consecuente. ¿Y qué está pasando en la primera? La primera está diciendo, si yo tengo el consecuente, puedo tener antecedente. Es totalmente contrario. ¿Quién fue la que dijo la 3 y la Tutor y 4? la 3 y 4. Yo. La 3 y 4. ¿La 4 qué dice? ¿Con cuál la estaría relacionando? Con. Silogismo hipotético. La Silogismo 3. hipotético. Entonces quiere decir que la respuesta, ¿cierto? Es la D. 3 y 4. Muy bien. Excelente. Pero digamos que lo que yo pretendo es que comencemos como a identificar a partir de las leyes, en este caso, eh, las leyes que nos son coherentes frente a lo que nos están requiriendo, ¿cierto? Entonces, porque pues es importante que tengamos claridad frente a eso. Pero muy bien, excelente. Muy bien ese ejercicio. O sea, la cuestión acá es que obviamente si nos equivocamos hoy, que hoy es donde nos tenemos que equivocar, tratar de no hacerlo cuando estemos haciendo la prueba. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿cuál regla de inferencia corresponde al argumento anterior? Dice así, si María madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Por lo tanto, María madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. Entonces, póngale cuidado. P. Vamos a ponerlo por acá. P. Bueno, acá la explico paso a paso. Si María madruga, entonces comenzamos a sacar ¿qué? Las proposiciones, ¿no? Las proposiciones. María madruga el lunes, sale más temprano de su casa, llegará más temprano, que son las tres proposiciones que se ponen allí de manifiesto. Luego entonces nos dice P entonces Q, ¿cierto? Y luego Q entonces R. ¿Qué es lo que hay, digamos, después? Entonces sabemos, este es P, ¿cierto? Este es Q, este es Q y este es R. Y este es P y este es R. Entonces, es así como podemos construir el lenguaje simbólico. Entonces, la conclusión es esa. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la respuesta correcta? El silogismo hipotético. El silogismo hipotético. Pero sí se dieron cuenta cómo lo dice, ¿no? Sí, señor. Eso es Sí, importante, señor. que digamos como de, que a partir del argumento podamos construir esa respuesta. Muy bien. Y ahora vamos con la unidad 3. En la unidad 3 creo que fue una de las unidades, pues para mí, fáciles, porque simplemente era tener en cuenta como lo anterior y lo único que le íbamos a agregar era como los cuantificadores lógicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un cuantificador universal, recordemos que el cuantificador universal estamos hablando del para todo, ¿cierto? Que es para todo, si es afirmativo, y si es un cuantificador universal negativo, está el ninguno, ¿sí? El ninguno.
Si hablamos de cuantificador existencial, pues entonces existe al menos uno, ¿cierto? Y entonces hablamos de particular afirmativo, particular negativo, ¿cierto? Particular negativo, al menos, no hay por lo menos al menos uno que cumpla con eso, ¿sí? Y hay otro que es el cuantificador existencial único, que ese tiene una particularidad y su representación pues es esa E de ahí volteadita mayúscula, pero pues tiene ¿qué? Le llamamos un factorial, se llama, esa afirmación en matemáticas se llama factorial, ¿listo? Este factorial, ¿sí? Este factorial, entonces digamos, ese factorial me representa a mí que existe por lo menos un único elemento, ¿cierto? Un único, uno nomás, uno nomás. Entonces, por ejemplo, el universal, pues para todo, para cualquier existenciales existe alguno, existe algunos, existe por lo menos, ¿cierto? Entonces, pues allí está como la connotación, ¿cierto? La representación simbólica para todo X pertenece a A, negación de P, si es un universal negativo, y si es un existencial negativo, pues existe un X que pertenece a Y, negación de P de X. Está negando la proposición, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, por ejemplo, algunas personas son responsables, algunas personas, eso es un existencial. Existe X, P de X. Ahora, existe un único alcalde de Ibagué. Ah, pues por lo menos entonces aquí es el existencial único de X, P de X, ¿sí? Mire que acá está la simbología. El existencial factorial X, P de X. Todos los artistas son creativos, entonces es un para todo P de X. Algunas estrellas no son de color amarillo, entonces cuantificador existencial negativo, porque está diciendo, o sea, si hay al menos uno de esos, entonces algunas estrellas no son de color amarillo, algunas de esas estrellas. Muy bien. Y otro es cuantificador universal negativo, pues básicamente sería como para todo X, negación de P de X. Es decir, estoy hablando de que ninguno, ¿cierto? Político es corrupto. Bueno, listo. Entonces, las proposiciones categóricas o declaraciones categóricas, que era lo que estamos hablando, aquí casi no va a hacer tanto énfasis porque es lo que estamos viendo tan reciente, es un enunciado que afirma o niega todos o algunos de los miembros de una categoría y el término sujeto está incluido dentro del término predicado. Entonces, por ejemplo, todo planeta es esférico. Algunas motos BMW no son fabricadas en Alemania. Entonces, en este caso, todo, ningún o alguno es el cuantificador. El sujeto indica quién realiza la acción, o sea, el sujeto es de quien se habla, ¿no? La cúpula o cualidad es como la acción, el verbo. Es, son, era, o es, o estar, o bueno, son. Y el predicado, lo que se afirma o se niega del sujeto. ¿Sí? Es como el complemento de la afirmación. Listo. Entonces miremos este enunciado. A ver. También es una pregunta tipo múltiple, ¿sí? Con una única respuesta. Algunos estudiantes de la UNAD son menores de edad. Algunos estudiantes de la UNAD son menores de edad. Identifique tanto el cuantificador como su cualidad. ¿Cuál es su cuantificador? ¿Y cuál es su cualidad? Hay 4 opciones, ¿cierto? De la 1 a la 4, pero hay 4 opciones de respuesta que relacionan cada una de esas bueno, cada una de esas 2 y opciones que están en la 3. parte de arriba. La 2 y la 3. O sea, la La 2 C. es algunos y la 3 son. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Muy bien. Excelente. Quiere decir que les ha servido los otros IPA, las conferencias y demás que hemos hecho frente a esto. Ahora, clases de proposiciones categóricas. A ver, resulta de que, claro, como hay un sujeto y un predicado, pues tiene que relacionarse. Y ese sujeto tiene que ser coherente con el predicado de lo que se dice, ¿no? Entonces, es de tipo A cuando es universal afirmativo. Es de tipo E cuando es universal negativo.
Es de tipo I cuando es particular afirmativo y es de tipo O cuando es de particular negativo. ¿Cómo se ve reflejado eso? Así como está en este cuadro. ¿Cierto? Entonces, si tenemos dos proposiciones y una está cuando es universal afirmativa y la otra es particular negativa, se dicen que son contradictorios. Si tenemos de tipo A y tipo E, o sea, universal afirmativo, universal negativo, quiere decir que son contrarios. Si tenemos de tipo A y tipo I, quiere decir que son subalternos, ¿sí? Si es universal negativo y particular negativo, quiere decir que son subalternos. Y por lo menos cuando tenemos una proposición de tipo I y una proposición de tipo O, se dicen que son subcontrarios, ¿sí? Subcontrarios. Entonces, miremos aquí esta situación. Ningún médico es especialista, algunos médicos son especialistas. ¿Qué quiere decir? Que son contradictorios. O sea, porque no podemos decir que ninguno es especialista y después decimos que algunos médicos son especialistas. Entonces, sí o sí, o hay algunos. Entonces, en este caso son contradictorios. Listo. Entonces, de acuerdo a eso, miremos esta situación. Del argumento, ningún estudiante del primer periodo matricula proyecto de grado. Identifique la clase de proposición categórica. La B. La B, la 1 y la 3. Es, para ti, es la 1 universal y la 3 que es negativa. Negativa. ¿Todos están de acuerdo? No. A ver, entonces, ¿O ¿cuál es tu sí? respuesta? Para mí sí, tutor. Bueno, me gustaría escuchar el argumento de la compañera que no está de Estoy acuerdo, porque pues analizando. es, vale, pues analice y me dice. Nos gustaría escucharnos frente a esas posiciones. Bueno, ¿ya tienes una respuesta o no? No. Efectivamente es la B. Es decir, que es un universal, pero esta es una universal ¿qué? Negativa. Entonces, si nos vamos a eso, mira acá, universal negativa quiere decir que en este caso es universal, es decir, está acá en esta parte de arriba, posterior al cuadro, donde dice ningún S es P. Entonces, quiere decir que es una universal negativa. Muy bien. Ahora, ya con esto, digamos, que fue lo único, lo último que vimos, así como de razonamiento, hay una diferencia entre un razonamiento deductivo y un razonamiento inductivo. Digamos que básicamente razonar es a lo que los estamos llevando con este curso, porque nosotros queremos es que ustedes interioricen, digamos, la lógica básica de las matemáticas. Esto es lógica básica. Todo lo que hemos visto es netamente lógica básica. Pero si ustedes hacen un ejercicio adecuado frente a todo lo que le hemos suministrado en este curso, seguramente van a quedar con unas estructuras lógicas de entender cualquier situación que les demande hacer razonamiento. Y no solamente un razonamiento deductivo como se propone dentro de las matemáticas, un razonamiento lógico de la vida, un razonamiento intuitivo, inductivo, propositivo, que les permita dar solución a situaciones, problemas contextuales de su, valga la redundancia, de su contexto inmediato. Como podemos ver acá, el deductivo, yo les decía a ustedes que el deductivo parte de lo general y llega a lo particular. Siempre partimos de verdades que son absolutas, ¿sí? De verdades o leyes que ya han sido demostradas. Precisamente cuando hacíamos el proceso de demostración con leyes de inferencia, estábamos haciendo razonamiento deductivo.
porque partíamos de algo que era totalmente verdadero y llegábamos a particularidades, sacábamos algo particular, que era la conclusión. Pero caso contrario que pasa con lo inductivo, porque lo inductivo empieza de lo particular por ensayo y error, como por probabilidad, por algo que pueda suceder, sí o no, pero podemos llegar a una conclusión general, que esa conclusión general puede que se convierta en una ley. Claro. Entonces, la diferencia entre el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo es que el razonamiento deductivo no me ayuda a construir conocimiento, sino que me ayuda a demostrarlo. O sea, demostrar lo que ya hay. Pero el razonamiento inductivo sí me lleva un poquito más allá porque yo parto de unas particularidades de un contexto donde puede ser probable o no y llegamos a unas generalidades que se pueden convertir en leyes de las matemáticas, leyes de la física, leyes de la química, leyes de la ingeniería, leyes de cualquier tipo, porque estamos partiendo de algo que pues, que sea totalmente subjetivo, pero que por medios experimentales y métodos científicos y demás podemos llegar a una veracidad general. Entonces, esta es la diferencia allí, mis estimados estudiantes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un tipo de razonamiento que es deductivo. Comencemos ahí, pues. Mire, los atletas tienen buen físico. Efectivamente, si es un atleta, lo sabemos por demostración que un atleta debe tener buen físico en todos los ámbitos, en cualquier tipo, ¿sí? Entonces dice, mire que hay una proposición que es general. Luego llegamos a una proposición que es más específica, más particular. Dice, Catherine Ibargüen es atleta, ¿sí? Y eso lo sabemos nosotros, que Catherine Ibargüen es atleta. Entonces, por lo tanto, llegamos a la conclusión, por lo tanto, Catherine Ibargüen tiene un buen físico. Mire, ve que partimos de una generalidad que es conocida, ¿sí? Que todo el mundo conoce y que lo damos por verdad absoluta. Luego vamos a particularizar un poquito más porque ya estamos hablando de un caso específico y llegamos a una conclusión particular, ¿sí? Y a eso es lo que le llamamos razonamiento deductivo. Mire que no estamos demostrando, no estamos creando nada. Es algo que ya sabemos, pero que en definitiva se necesita de una generalidad para llegar a una particularidad. Ahora, cuando hacemos razonamiento inductivo, mire lo que pasa acá. Un alemán va a un restaurante peruano. Hasta ahí está bien. Y luego dice, y la comida es deliciosa. Otro día va a un restaurante mexicano y la comida es deliciosa. Finalmente, él concluye, la comida latinoamericana es deliciosa. Mire que se está basando en solamente unos casos específicos. No está, ¿cómo hace uno para saber si en todo México la comida es deliciosa? ¿O cómo hace uno para saber si en todo en Perú la comida es deliciosa? Mire que está hablando particularidades y trató de hacer una generalidad. Trató de hacer una generalidad. Pero esa respuesta o conclusión es muy probable que sea verdad o es muy probable que sea falso. Entonces no podemos llegar a una veracidad exacta, ¿sí? Y les decía, en este caso, el razonamiento inductivo puede que con el tiempo, si se hacen pruebas, obviamente ya no en un solo restaurante, sino en más restaurantes, se puedan llegar a conjeturas más claras. Por eso los científicos utilizan mucho el método de razonamiento deductivo, perdón, inductivo. ¿Por qué? Porque, digamos, todo lo que ellos hacen es por experimentación, por algo que puede suceder, por algo que no puede suceder, pues puede que sea verdadero, puede que sea falso, puede que pueda funcionar o pueda que no. Entonces, ellos siempre aplican métodos, ¿sí? Métodos o metodologías o técnicas que les permite llegar a una conjetura que puede que sea verdadera o puede que sea falsa, ¿sí? Pero entonces, en este caso, sí o sí, ayuda a la construcción del conocimiento, ¿sí? El caso contrario con el deductivo que no. Bueno, ya con eso, entonces nos vamos a hacer un jueguito acá, ¿sí?
ya para finalizar, sí, ya para finalizar. ¿Hasta ahí ha quedado todo claro o hay alguna pregunta ahí, pues? Por mi parte, tutor, ninguna. ¿Todo bien? ¿Todo bien, digo el pibe? Bueno, vamos a ver. Clásico, arriba y todo. Ok, vamos aquí. Empezar. Bueno, les voy a enviar el enlace. Por ahí. Bueno, ahí al chat le acabo de enviar el enlace para que se conecte. Chat, chat. Hola, hola. Hola, profe, yo estoy desde el celular. Creo que no lo escucho. Hola, ¿me escucha? Yo sí la escucho, es tratar bien. Vale, Jenny, gracias. Ah, se me quiere cargar. ¿Sí les abre a ustedes o no les ha abierto el aplicativo? Internet muy como lento acá. Sí, señor. Pero un momento a ver si yo me conecto desde otra vez porque está como grave esta vaina acá. Bueno, ahí me escuchan bien.
chicas, Sí, señor. vale. Qué pena con ustedes, pero es que este internet acá está, pero como algo regulimbis. A ver, está cargando nuevamente, me conecté ya otra vez. Listo. Su imagen sí se queda congelada. Sí, sí, o sí, entonces ahí. Voy a quitar toda la imagen para que se utilice un poco el internet. Listo. Pero ya se conectaron, no se ha podido conectar al juego, porque es que no miro ninguna conectada. Sí, pues ahí están los nombres. Vamos a ver. Mira, es que tengo acá y ninguna. Me dice que cero participantes. Entonces, regálame un momentico, si quieren salgan de ahí de ese y se conectan a este, quizás. Es que sí es diferente. Al segundo. ¿Listo? Porque se generó un nuevo código. Por favor. Carmen Suárez, Lorena, ¿quién más? Deben estar las cuatro ahí como para que participen. Ana y Mayerly, ¿qué pasa? Bien. Bueno, vamos a darle iniciar de una vez para. Bueno, bueno, dale. ¿Todavía estás analizando? Eso. Muy bien. Lorena, Mayerly, excelente, muy bien. Siguiente pregunta, vamos a hacer las cinco primeras. Ya las otras se las envío ahí por el grupo para que lo hagan. Si Luis participa en los CIPAS de curso, entonces Luis comprende los temas del curso. ¿Es un bicondicional, disyunción, condicional o conjunción?
Digamos, este ritmo lo hacemos todos los días. Y no, las 5 primeras. Muy bien. Vamos. Sara se prepara para la POT y sacará un excelente puntaje. El lenguaje que corresponde al anterior enunciado es R entonces Q, R o negación de Q, R y Q, R sí y solo sí Q. Muy bien, excelente. Determinar por extensión el conjunto A. X tal que X es un natural y X es mayor que 10. Ah, bueno, vamos a ver. Hablamos de desigualdades estrictas y demás, ¿no? Bien, excelente. Esta Lorena está, pero mejor dicho, muy bien. Ah, no, esto sí está muy fácil. Miremos la gráfica y relacionemos con cada una de las respuestas cuál es la respuesta correcta. A intersección B, diferencia C. A complemento, intersección B, complemento, diferencia C. A intersección B, intersección C. A diferencia B, diferencia C. Darly todavía está analizando. No quiere equivocarse. Bien, bien. Los muchachos están, pero full. Completa el argumento de tal forma que sea verdadero. Estudiantes no se preparan para la POT. Todos los estudiantes, algunos, ninguno, no es cierto que. Ahí pongan como en el papel de algunos estudiantes que ni siquiera asisten al CIPA. Eso. Bueno, muy bien. Algunos, ¿no? Pues imagínate. No podemos decir que todos o que ninguno, porque ustedes, de hecho, son 4 estudiantes que están preocupados por sacarse un buen puntaje en la POC. Y los demás, o sea, que quiere decir que por lo menos algunos, es decir, 4 de 160 están preocupados por prepararse. El siguiente argumento, algunos deportistas juegan en el extranjero, pertenece al cuantificador universal, particular, negativo, afirmativo. De esas preguntas estuvimos analizando, ¿no?
Bien, excelente. Vamos con la siguiente. El razonamiento es la actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. De acuerdo a lo anterior, podemos definir que el razonamiento se divide en deductivo, inductivo, universal negativo, universal afirmativo. Ay, no, ahí mejor ya es para que contesten de una vez. Ayer no se quiere equivocar. Bien. Fue lo último que vimos. La 1 y la 2, claro, deductivo, inductivo. Muy bien, vamos con la novena pregunta. Para ser parte del programa de Generación E, el estudiante debe tener un puntaje menor a 32 puntos en el SISBEN. Juan tiene 12 puntos y María tiene 35 puntos. Razón por la cual Juan ha sido seleccionado en el programa de Generación E. Determine el tipo de razonamiento al que corresponde el enunciado. Va de lo general a lo particular, va de lo particular a lo general. Recuerden, parte de algo que ya conocemos, luego se particulariza y llegamos a algo más específico. Es cuando hablamos de un razonamiento deductivo. Cuando hablamos de un razonamiento inductivo, partimos de lo de particular y llegamos a lo general, caso contrario, ¿no? Muy bien. Doy tres. Doy tres. Dos, porque es deductivo, y tres, porque va de lo general a lo particular. Muy bien. Excelente. Vamos con la última. Diego y Ana y Carlos estudiaron y ganaron el examen, por lo tanto, es probable que, mire que ya estamos hablando de probable que Paola, que también estudió, gane el examen, porque las proposiciones se representan mediante el uso de letras minúsculas. A ver, mire que eso es un tipo de razonamiento ahí chévere, de afirmación y razón. ¿Qué tiene que ver una con la otra, no? ¿Qué tiene- Carly no se quiere equivocar, está analizando. Muy bien. La razón y la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación exacta de la afirmación.
Bien. Bueno, ahí quedó el podio. Lorena, ¿qué pasó? Muy bien. Bueno, chicas. Algo que estoy haciendo acá. Profe, yo ya me puedo desconectar. Sí, Jenny, claro. Pues digamos que yo quería dar una última información acá. Es la siguiente, ya como para que finalicemos. Es que, digamos, la prueba pues consta de 120, perdón, en este caso 20 preguntas, equivale a 125 puntos, ¿sí? Un único intento, pilas. No hay activación nuevamente como lo hacíamos en la pretarea o en la tarea cero. O sea, es decir, tienen que garantizar ustedes la conexión y tienen que garantizar, digamos, pues hacerla, ¿no? Hacerla y enviarla. Si se llega a presentar un tipo, por ejemplo, que se les fue la energía, pero que ustedes puedan demostrar que efectivamente se fue por un comunicado, por algo, lo pueden hacer la solicitud, me envían a mí el correo al campus y yo, digamos, hago la solicitud a dirección para que la habiliten nuevamente. Por un caso atípico de enfermedad que sea, que ya no pudo, que se accidentó, que bueno, en fin, también, pero demostrado con historial clínico para uno poder, digamos, hacer esa solicitud. Em, ¿Qué otra cosa? Ah, contar con buena conexión, contar con el tiempo disponible, o sea, no que comience la prueba y me voy, y recuerden que son 90 minutos, entonces hora y media para que la hagan. Enviar un mensaje por correo al director, si, al director, si digamos, llegado el caso, le pasa una situación como la que acabo de mencionar. Y estas son las fechas, ¿para qué? Para ya el cierre como tal del periodo, ¿no? Entonces, si de pronto hay alguno que esté por habilitar, ¿sí? Entonces, recuerden que los supletorios es a partir del 30, pero la solicitud se hace a partir del 28, y con eso entonces hay que hacer el pago y demás. Y con eso entonces, mis estimados estudiantes, recordarles que la tarea va del 24 al 25, y ahí tienen el tiempo suficiente para que puedan hacerlo. Muchas gracias y quedo sujeto a Vale, preguntas si las hay. profesor, muchas gracias. Vale, no, con todo gusto. Un placer haber compartido con ustedes. Por lo menos creo que fueron como las que más asistieron a estos encuentros. Me alegra mucho, espero hayan aprendido mucho y sobre todo que hubiese, digamos, como podido tener la oportunidad de que prendieran la cámara para saber con quién es que estoy hablando, porque solamente estoy hablando con imágenes. Yo siempre trato de prender mi cámara para que ustedes conozcan al profesor Ernesto, que es quien les habla detrás de la cámara. Ustedes no saben quién es. Si no han venido acá a la universidad, no las conozco. Solamente Yo las sí he conozco por ido. foto. ¿Sí? Ah, bueno. De pronto me ha visto por ahí. A ver. Ah, sí, sí la conozco. Sí la he visto por ahí. Ana, no la he visto, pero mira, yo tengo la oportunidad a darle. También, mira, ahí está. Y a, venga a ver, Mayerly, pero Mayerly no prende la cámara. Bueno, chicas, un gusto conocerlas. Espero les sirva y les vaya muy bien en la POC. ¿Listo? Que es la prueba. No les deseo suerte, les deseo éxito porque la suerte se le desea a los mediocres. ¿Listo? Bueno, profe, Cuídense mucho. Gracias, Estamos hablando doctor, cualquier cosa. gracias. Vale. Chao, chao, chicos. gracias. Doctor, yo tengo una duda. Yo Chao. una vez pasé en clase anterior, yo no logré asistir, sí asistí, pero no, en la plataforma no puso asistencia. Entonces me sale que no asistí. Ah, no, no, pero ahorita sí la deben poner, ¿listo? Ah, ¿Vale? vale.
Bueno, Bueno, chao pues. a ver qué